Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión más de su espacio Periscopio, donde intercambiamos ideas, temas de la agenda nacional, y es un gusto saludar en esta ocasión a nuestros invitados, a la diputada Abril Alcalá Padilla del Partido de la Revolución Democrática. Bienvenida, diputada, muy buenas noches. Julio César, muy buenas noches, pues con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio, sobre todo para platicar de un tema tan importante y actualmente tan trágico, que es la desaparición de los fideicomisos. Te agradezco mucho el espacio. Gracias, diputada. Y también nos acompaña el doctor Brasil Acosta Peña, diputado federal por el Revolucionario Institucional. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Julio César, gracias. Un saludo a ti, a todo tu auditorio y por supuesto un saludo muy afectuoso a la diputada Abril Alcalá. Pues iniciamos con usted, diputada. Ambos estuvieron más de 19 horas, había más de 300 reservas, solo una retiró Morena, la que tiene que ver con los recursos para salud, pero a final de cuentas se impusieron, y estos 109 fideicomisos equivalentes más o menos a 68,500 millones de pesos, si no usted ahorita me corrige, es más o menos el monto de la bolsa, pues ahora los va a administrar el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, diputada. Mira, Julio César, yo voy a insistir en que no son 109 fideicomisos. Para empezar, ni ellos saben, ni la misma Hacienda sabe cuántos fideicomisos son los que desaparecieron o desaparecerían, porque todavía, ojo, esto pasa al Senado, entonces esperamos que ahí sean ojalá que más prudentes, ojalá que piensen más en los mexicanos y mexicanas en lugar de solamente pensar en su líder político. Y con su desaparición, pues nos estaban diciendo también por algunos medios que si eran 68,000, en algún momento nos dijeron que si eran 36,000 millones, en otro momento nos dijeron que eran más de 100,000 millones de pesos. La realidad es que quien sabe más a detalle cuántos fideicomisos puede haber es el INAI, porque es la única entidad a quien se le entregan informes trimestrales de precisamente los movimientos financieros que se hacen dentro de estos fideicomisos. Y el año pasado, de acuerdo al INAI, había 403 fideicomisos públicos con recursos que ascienden hasta más de 700,000 millones de pesos. Entonces, por ahí hay muchísima opacidad, porque nosotros les estuvimos pidiendo a los compañeros y compañeras de Morena que nos hicieran un listado detallado de cuáles eran los fideicomisos que estarían amenazados y por qué, de manera que nosotros pudiéramos analizar uno por uno. Esa es la chamba del legislador, el trabajo bien hecho. Pero resulta que se fueron por la fácil, nada más le quisieron hacer el trabajo sucio al señor presidente y arrasaron con todo. Habrá alguno que otro que seguramente sí se haya prestado para malos manejos, pero el resto, gracias a los ejercicios de Parlamento Abierto, tuvimos a expertos, a beneficiarios, artistas, braceros, etcétera, hablarnos de los beneficios de los fideicomisos y nos aclaraban muy a detalle cómo estos son súper observados, auditados, fiscalizados y transparentes. Cada año se sabe a dónde se va cada centavo. Entonces, la verdad, la excusa de que es porque son corruptos, la verdad es que no les queda, ni ellos se la creen, porque está demostrado que la mayoría son perfectamente transparentes. Y por otro lado, también la excusa de que es por el COVID, para atacar las consecuencias de la pandemia, también es una mentira, porque en el documento tampoco dice a dónde va el recurso. No dice cuánto es, no dice de todos los fideicomisos que proviene y no da garantía de a dónde va. Entonces, pues si dicen que va para salud, yo la verdad no lo creo, porque por ahí ustedes se dieron cuenta que incluso una noche trataron de también quitarle dinero al INSABI. Entonces, sí. Si es supuestamente dinero para salud y le querían quitar otros 100,000 millones de pesos al INSABI, o sea, de verdad es que no hay lógica, hay muchísima opacidad. Y la verdad es una lástima que la mayoría de nuestros compañeros y compañeras de Morena
votaron ciegamente, seguramente como en otras ocasiones, sin leer, y esto le va a afectar a muchísimas, millones de familias mexicanas. Ahora, doctor Brasil, extrañamente algunos de los hoy diputados de Morena tuvieron algún... Y lo digo porque varios de estos recursos que se manejan pues van hacia los estados, van hacia otras dependencias donde alguno de ellos seguramente pues sabía si es que había actos de corrupción, pero nunca dijo nada, doctor. Y me llama también la atención porque, bueno, sí, tendencia la frase que usted acuñó en tribuna, fideicomisicidio, si no usted corríjame, doctor. La frase es fideikomicidio. Efectivamente, fideikomicidio, como dijo Tres Patines. De lo que se trata es, primero, de decirle a los, digamos, a tu gente, a las que están escuchándonos y viéndonos por redes sociales, ¿qué es un fideicomiso? Así es una comisión de fe, pero sería una especie de una cajita en donde tú guardas el dinero y si por alguna razón no te fue bien en tus ingresos, tienes la cajita para poderla usar en un momento determinado para pagar algo que no puedes dejar de pagar, por ejemplo, ya sea la comida o, por ejemplo, pagar la renta, ¿no? Ok. Los fideicomisos son esas cajitas. El presupuesto tiene un carácter anual y por lo tanto hay proyectos de investigación científica, por poner un ejemplo, que tienen un lapso de varios años. Y así como la ciencia requiere tener garantía por los años, el proyecto de recursos, el presupuesto no lo puede garantizar. Pues a lo mejor hay caprichos de la presidencia, los diputados pueden cambiar o modificar el presupuesto y dejar sin fondeo ciertos recursos. Entonces, ese es el fondo. Así sirven. Entonces, lo que quiere hacer Morena es desaparecer esos fideicomisos y lo que nos dicen es que lo quieren desaparecer porque, según ellos, como dijo la diputada Abril Alcalá, hay opacidad. Pero también yo he escuchado argumentos tan absurdos como que el Fobaproa era un fideicomiso y por eso estamos desapareciendo los fideicomisos de ahora. La Estela de Luz era un fideicomiso y por eso estamos desapareciendo los fideicomisos de ahora. Y pues yo les dije en tribuna, pues está bien, pero el segundo piso del señor López Obrador, cuando fue gobernador de la Ciudad de México, del Distrito Federal, era un fideicomiso. Y yo también les pregunto, y bueno, ¿y qué relación hay entre el fideicomiso de la Estela de Luz con el fideicomiso del CIDE? O sea, demuestran que porque suponen que en el de la Estela de Luz había corrupción, en el del CIDE oiga, hay corrupción. Doctor. No. Doctor, pero también hubo algunos fideicomisos que no fueron tocados, hablando de la falta de transparencia, como aduanas, como la Secretaría de Marina, hasta donde tengo entendido, había fideicomisos que no fueron tocados. Definitivamente, porque están de por medio los intereses del propio gobierno. Entonces, ahí hay un problema y el problema es que no demuestran que haya corrupción, no demuestran que se va a ir a salud, no demuestran que haya problemas de corrupción en los fideicomisos, ¿no? Pero lo que sí demuestran es una gran incapacidad, una gran insensibilidad y como resultado fideicomicidio. Simplemente en la Cámara de Diputados, los diputados de Morena se fueron con todo, como los toros, a lo que se mueve y lo destruyeron. Falta el Senado, como dijo la diputada Abril, pero sigamos el debate. Así es. Bueno, ya ahora sí, fideikomicidio es la palabra que no pude pronunciar hace rato. Diputada, pero también está otro tema. Hubo una reserva que Morena y que tiene que ver con el Fondo para Salud, pero ya anticiparon que van a meter otra iniciativa para hacerse de esos recursos que son mucho mayores a todos estos juntos, por ahí de los 100,000 millones de pesos. Fíjate que sí, como es su modus operandi, quisieron aplicar una bola rápida confiando en que no nos íbamos a dar cuenta y trataron de colar por ahí esta reserva, en donde además de hacerse de esta enorme bolsa de los fideicomisos, también le iban a quitar
aproximadamente 100,000 millones de pesos al INSABI. Este fondo que antes solía ser el de gastos catastróficos del Seguro Popular. Entonces, este es el dinero que se utiliza para tratar enfermedades graves que son degenerativas, que, o sea, estamos hablando de todos los chiquitos que sufren otra vez, los chiquitos con cáncer, los tratamientos de diálisis. Son gastos importantes para las familias, o sea, tan es así que muchos definitivamente no pueden pagarlos y la gente se nos muere. Entonces, tú imagínate qué contradictorio que le quieran decir a la gente que este recurso es para salud, cuando esa salud a la que quieren desfalcar, o sea, ya suficiente han hecho desapareciendo el Seguro Popular por capricho, nada más por cambiarle el nombre a algo, por ir en contra de todo lo que se hizo antes, aunque haya funcionado. Ahora, quitarle esta bolsa, pues sinceramente es una intención muy obvia de centralizar el recurso para que sea el señor presidente desde Palacio Nacional quien decida a quién le da y a quién no. Yo les preguntaba en tribuna, como aquí no hay ninguna garantía de a dónde va, a quién le van a apoyar. Por ejemplo, en el caso de los enfermos, pues entonces esos grupos que no se manifiesten, que no le generen problemas al presidente, los que ellos decidan que viven por encima de los que decidan que no vale la pena salvar, a los periodistas y defensores de derechos humanos, ¿a quiénes van a proteger? A quienes no levanten la voz, a quienes no cuestionen al señor presidente, le den por su lado, nada más lo aplaudan. O sea, corremos el riesgo de que todo este dinero ahora se dé condicionado a voto, a apoyo para con este régimen autoritario y que no se le dé a quienes lo necesitan. Como decía el diputado Brasil Acosta, que también hizo una defensa muy aguerrida de los fideicomisos estos últimos días. Como él decía, esto es, el fideikomicidio es de verdad, es una patada en el pie a quien lo está realizando, porque finalmente no quieren escucharnos a los diputados y diputadas, pero en realidad a quienes no están escuchando es a la gente que se manifestó y a toda la gente a quienes van a lastimar. Entonces ellos están cavando su propia tumba. Esto no lo van a poder ocultar, esto ya va más allá del discurso político mañanero. Esto la gente lo va a sufrir en sus bolsillos, en sus trabajos, en los hospitales no teniendo tratamiento, todos aquellos artistas, actores, creadores, los trabajadores, iluminadores. O sea, no nada más es el glamour del cine, son más de 30,000 empleos que genera el cine, que ya van a quedar pues indefensos, ya van a quedar al aire, a ver quién los contrata. Todos ellos yo creo que están muy decepcionados, todos los investigadores académicos, los becarios, a muchos los van a dejar varados incluso en el extranjero. Entonces todos ellos, muchos les habían dado el apoyo y muchos de ellos yo creo que ahorita se están arrepintiendo y se van a arrepentir cada día más, y esto lo vamos a ver en los resultados del 2021. Te digo, esta bola rápida la pudimos parar. Por ahí nos decían, es que ustedes vienen y toman tribuna y no lograron nada. ¿Cómo de que no logramos? Logramos que retiraran esa barbaridad y nos dicen que sí, que van a volverlo a meter y que va a ser una iniciativa. Pues sí, pero tampoco se las vamos a poner fácil. De aquí entonces vamos a estar trabajando en contra de eso, porque no podemos permitir que lastimen todavía más un sistema de salud de por sí debilitado y medio agónico, sinceramente. Ahora, diputado, el presidente ya anunció que para garantizar que esos recursos sean transparentes y bien utilizados, habrá algunos funcionarios que ya nombró para vigilarlos, pero precisamente cuando se daba a conocer eso, platicamos con una investigadora del CINVESTAP y decía que en el absurdo, por ejemplo, la responsable de todos los recursos para investigación va a ser la titular del CONACYT, y ella decía, bueno, pues es tan absurdo
sucesivamente nos vinieron recortando recursos una vez que ella entró. Ahora pues no vemos el cambio, ahora que ella sea la vigilante de que se transparente en el manejo de esos recursos. Por citar un ejemplo, doctor. Sí, mira, yo creo que aquí hay muchísimo problema en relación a la información que se maneja, que tiene normalmente el propósito de engañar a la población a través de las mañaneras. Y te lo demuestro de esta manera. Los recursos de los fideicomisos, por ejemplo, destinados a ciencia y tecnología, hablando del CINVESTAB, hablando del CIDE, del Colegio de México, hablando de los centros CONACYT, son recursos que están auditados, tienen reglas de operación públicas. Finalmente, no se gasta en los comités de vigilancia de estos fideicomisos, porque son hechos por trabajadores del gobierno, por empleados del mismo gobierno. Por poner algún ejemplo, Gobernación, la Secretaria de Gobernación, en algún caso, en el de desastres naturales, que ganan su sueldo y que no tienen un costo adicional. Pero los fideicomisos, si se extinguen en lo que resta de este año, en lo que termina este año, se van a ir a la tesorería de la federación y se tienen que gastar por ley en este año. Entonces, dos cosas a decir en ese punto. Primero, hay recursos que están comprometidos por contrato. No pueden dejar de incumplir esos contratos el gobierno porque se va a meter en broncas. Hay otros recursos que ni siquiera son del gobierno. Por ejemplo, en el CIDE hay recursos privados. Hay también recursos del extranjero, de instituciones internacionales, que tampoco le tocan a Morena y no los va a poder agarrar. Y finalmente, entonces, que va a haber recursos para los proyectos, pero que se van a entregar de manera directa. Bueno, yo te aclaro, es que eso no es cierto. No puede ser cierto. ¿Por qué razón? Porque el presupuesto de egresos de la Federación ya nos llegó en la propuesta y normalmente no le hacen cambios, vienen sin cambios. Y hay un recorte de más o menos del 15% en términos reales del presupuesto para ciencia y tecnología. Entonces va a haber menos recursos, no más recursos. Entonces es una engañifa de tomo al lomo. ¿Cuál es el verdadero problema? Es que ya no tiene dinero Morena. No ingresaron los recursos que esperaban porque la economía se cayó en un 10%, porque se perdieron 12 millones de empleos, porque se han estado fugando capitales por la incertidumbre que ha generado Morena en el país. Y entonces necesitan lana y ahorita van a agarrar de los fideicomisos y el siguiente año la economía no va a crecer. Si crece, como dicen ellos, 3%, recordemos que cayó 10%. Crecer 3% significa una caída del 7%, o sea, no es cierto. Y finalmente digo que este tipo de análisis que hacen el gobierno, pues lo único que refleja es engañar a la gente para sacar votos, y ahorita lo que necesitan es dinero para los votos. Y luego, ¿qué sigue? Las afores, el dinero del Banco de México, es decir, las reservas que tiene el Banco de México. Aguas, pueblo de México, aguas. Eso es lo que nosotros le queremos decir a la nación. Diputada, hace unos días platicamos con el líder del PRD, Jesús Zambrano, y nos anticipaba, en caso de que no se pudiera hacer un contrapeso y revertir esta situación en el Senado de la República, quedarían las instancias internacionales, porque México tiene asignados convenios precisamente en este tipo de recursos, de fideicomisos a nivel internacional. ¿Esa sería la otra instancia desde donde se podría pelear esta situación, diputada? Claro que sí, Julio César. Es que fíjate nada más, como dice mi compañero, el diputado Brasil Acosta, muchas de estas bolsas precisamente son tan grandes, precisamente pueden respaldar estas causas que no son baratas, porque no nada más tienen dinero de la federación, tienen dinero de los estados, de los municipios, de privados y de entidades internacionales. Entonces, esto es un contrato,
no se puede romper nada más porque sí. De hecho, muchos de estos contratos de fideicomisos van a requerir pagar fianzas, van a tener que pagar por desaparecerlos. Es un poco como el aeropuerto de Texcoco, que más caro le salió parar por capricho también su construcción, en lugar de continuar algo que iba a funcionar. Entonces, lo mismo va a suceder. Aquí van a entrar entidades internacionales a jalarle las orejas al señor presidente y a los legisladores, porque van a decir, oigan, es que el derecho existe por algo, las leyes existen por algo, se supone que ellos necesitan certidumbre para poder trabajar con nuestro país. Entonces, de ahí ellos pueden intervenir, aunque pues desgraciadamente ya hemos oído más de una vez al señor presidente referirse de una manera muy desafortunada con respecto a algunas entidades. Por ejemplo, ahora que el FMI hizo una recomendación que se dejara de construir Dos Bocas hasta que sea viable, porque ellos identifican que no lo es, y el señor presidente tan tranquilo dice, no, bueno, pero es que aquí el FMI ya no da órdenes. Ah, caray, señor, es que resulta que el FMI en muchos momentos ha apoyado a México para salir adelante de gravísimas crisis, para seguir generando empleo, para que la economía circule. Entonces, quiere decir que está quemando los barcos, está haciéndose enemigos por todas partes, y lo único que va a suceder, además de que estas instancias internacionales se van a quejar, habrá que pagarles estas fianzas por haberles incumplido el contrato, pues además muchos de ellos lo que van a hacer es que ya no van a querer trabajar con México, además de todas las empresas, los inversionistas extranjeros, muchos ya se fueron porque ya saben que no hay certidumbre jurídica en México, no hay Estado de Derecho. Con este presidente es una broma. Entonces, claro que ya no van a arriesgar, vamos a perder todavía más empleos de lo que ya se ha perdido. Hay que recalcarle a la gente, no es el COVID, no es la pandemia. Ya desde el año pasado se estaban perdiendo miles y miles de empleos por las malas decisiones del señor presidente y de Morena. Entonces, pues sí, vamos a tener que acudir a las instancias internacionales, pero insisto, aquí el riesgo es que, como al señor presidente no le gusta que le digan qué hacer, y yo creo que no sé por qué tiene esta creencia de que él lo puede todo en un mundo globalizado, pues lo único que va a pasar es que nos van a cortar la relación y somos interdependientes. México es un gran país riquísimo y yo seré la más orgullosa siempre, pero siempre vamos a necesitar también de los demás. Entonces, aislarnos no es la solución, que no nos confíen absolutamente nada no es la solución, y pues al final vamos a terminar haciendo bloque con Cuba, Venezuela, y otros países del estilo, porque pues ya nadie nos va a querer, nadie nos va a creer. Entonces, pues sí, esa es otra salida, pero la verdad es que esperamos que en el Senado haya más criterio, más visión, como les decía, para defender a los mexicanos y mexicanas en lugar de nada más estarle haciendo el trabajo sucio al presidente. Diputado Brasil Acosta, a manera de cierre, el tiempo ya nos está alcanzando. Estamos ya prácticamente en las precampañas, iniciarán las campañas rumbo al 2021. ¿Está el riesgo latente de que esta gran cantidad de recursos pues se vayan hacia otro lado, en este caso hacia el tema clientelar, en el caso de las campañas electorales? Bueno, mira, yo creo que, como te decía, los recursos se tienen que acabar este año. Entonces, si se los lleva a la Tesorería de la Federación, es para cumplir con los boquetes que tiene el gobierno. Entonces, sí puede suceder si los recursos se van, por ejemplo, a los programas sociales porque no les alcanza, repito, no tienen dinero. Y entonces, precisamente andan viendo de dónde sacan. Si tenían los fondos de estabilidad, y ahora vienen los fideicomisos, se los van a acabar. Y luego siguen las Afores y se las van a acabar. Y luego viene el Banco de México, se lo van a acabar. Y van a dejar al país hecho una ruina. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mira, ahorita por lo pronto el poder de la República está centralizado.
El poder de los diputados está manipulado desde Palacio Nacional, de lo que se quejaban y que ahora se ve claramente que sigue siendo exactamente igual de lo que ellos se quejaban. Entonces, nada por allí. El Poder Judicial dio una disposición con lo de la pregunta del presidente bastante cuestionable desde diferentes ángulos. Entonces, ¿qué pasa con los poderes de esta república? Pues están disminuidos y concentrándose en una sola persona. Pero hay un poder que es superior y al que debemos acudir, y es al que yo en tribuna llamé el poder del pueblo de México, la conciencia del pueblo de México. Yo escuché a varios de los que votaron en la pasada por López Obrador, que dijeron, me arrepiento de haber votado por López Obrador, es decir, por Morena. Entonces, yo estoy seguro que si la mayoría social, el pueblo organizado, el pueblo consciente, el pueblo educado, el pueblo que ya aprendió la lección, abre los ojos y toma la decisión correcta, estoy seguro de que este país va a cambiar en favor de sus propios intereses. Si los tres poderes están concentrados en una sola persona, el pueblo puede cambiar por la ley y la Constitución estas cosas. Yo por eso defender la Constitución y el derecho y llamo a formar un frente nacional en defensa de esos dos factores de nuestro país, en defensa de México. Muchas gracias, diputada Julio, y gracias, diputada Abril. Diputada, pues a manera también de conclusión, ya hace el llamado el diputado Brasil Acosta de crear un frente. ¿El PRD se sumaría a formar un frente en defensa precisamente de este tipo de acciones del gobierno? Por supuesto. Yo creo que hay que reconocer que en este momento el enemigo es uno, y el enemigo es la ignorancia, es la ceguera, o sea, esta lealtad mal entendida en un líder carismático, pero que no ha sabido demostrar que entiende cómo se maneja, cómo se gobierna, cómo se administra a una nación. Entonces tenemos que combatir esta ceguera, tratar de acercarnos muchísimo, trabajar muy de la mano con la ciudadanía para que entiendan que de verdad no es un ataque personal. Esto ya va mucho más allá de los colores. Precisamente estamos dispuestos a unirnos muchos partidos porque defender a México tiene que tratarse de la convicción, del amor al servicio público, de este compromiso que nosotros adquirimos con la gente que conocimos en la calle, a todos a quienes representamos. Entonces, nos vamos a tener que unir para revertir muchas de las barbaridades que se han decidido en estos apenas 2 años y que están llevando a México a la quiebra. O sea, fíjate nada más que, así como decía mi compañero el diputado Brasil Acosta, estas bolsas se las han ido acabando. Hay gente, hay memes incluso, ¿no?, que decían, caray, pues antes decían que muchas cosas no estaban bien, pero había dinero, y ahora que dicen que están combatiendo la corrupción y que hay austeridad y demás, no hay para nada, pues ¿qué pasó? Pues lo que pasa es que no lo saben administrar y se la han pasado pagando, insisto, deudas, han pagado puras fianzas de las cosas que se han hecho mal, han tirado, le han metido dinero bueno al malo, a proyectos que no son viables, o sea, el Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía, esta bendita rifa del avión, programas que sí son opacos y que sí se han prestado para corruptelas, como Jóvenes Construyendo Futuro, Sembrando Vida, el famoso instituto para devolverle al pueblo lo robado. Esos son hoyos negros en donde están tire y tire y tire dinero. Entonces, que no nos sorprenda que este recurso se va a ir, el de los fideicomisos, se va a ir también a tapar los boquetes, se va a ir a algunos de los proyectos faraónicos y que no nos sorprenda verlos en las campañas. Entonces, digo, claro, lo tenemos que defender porque, digo, México no es nada más ahora, tenemos que ahorrar, hay que pensar en el futuro, hay que pensar en desgracias que suceden, simplemente ahora a los damnificados, imagínate tú que no haya dinero,
y con esto de que pues no quiere intervención extranjera, pues no le va a poder pedir prestado a nadie, ¿verdad? Entonces, claro que nos vamos a unir, claro que es importante estar bien de la mano de la gente para que sepan que de verdad esta alianza no es para dividir más al país. Eso es precisamente lo que no queremos. Ya no queremos este discurso de liberales, conservadores, chairos, fifís, o sea, todo este absurdo. México no era así. Entonces, necesitamos dar el primer paso, unirnos, allegarnos de los más posibles para que a partir de 2021 podamos echar para atrás muchas de las malas decisiones que se han tomado. Y yo tengo esperanza de que somos ya muchos, además de todos los decepcionados, pero que somos ya muchos los que estamos listos para ponernos a trabajar y pensar que México es más grande que un individuo, es mucho más fuerte que un color de partido. Nos lo hemos demostrado siempre que hay una catástrofe. Yo que nos podemos reponer, pero sí necesitamos de la ayuda de la gente. Pues muchísimas gracias a ambos, a la diputada Abril Alcalá Padilla del PRD, al doctor Brasil Acosta Peña, diputado federal, por esta charla, por este intercambio de ideas aquí en Periscopio. Muchísimas gracias, excelente fin de semana para ambos y para la gente que nos está viendo esta noche aquí en Periscopio. Pásela muy bien, nos vemos en otra emisión más de Periscopio. Hasta la próxima semana. Muy buenas noches. Abril, mucho gusto. Te mando un abrazo fuerte. Yeah.